El granjero envenenó a la hija de la criada, pero el caballo negro huyó la noche de la tormenta. El patrón de tierras grandes le entregó un pastel a la hija de la empleada. Ella, sin sospechar, lo recibió con una sonrisa tímida. Horas después, la joven se retorcía en el piso de tierra, con vómito en la ropa y los ojos nublados por el dolor. Su madre, con las manos manchadas de lodo, corría por ayuda mientras todos en el rancho fingían no ver. Nadie hizo nada, nadie dijo nada. Solo el caballo negro, viejo y silencioso, observó todo desde la sombra del granero. Su respiración se agitó cuando ella cayó inconsciente. Minutos después, en medio del viento y la lluvia, rompió la cerca y huyó hacia el bosque como si supiera a dónde ir. Lo que nadie imaginaba es que ese caballo no solo vio el crimen, iba directo hacia la verdad. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Por qué le temen tanto si ni siquiera tiene alma? La pregunta quedó flotando entre el mugido de las vacas y el zumbido de los insectos del amanecer. Nadie respondió. Solo una mujer con las manos agrietadas por años de lavar a mano apretó el balde contra el pecho y siguió caminando. El patrón ya estaba en el corral, botas relucientes, sombrero limpio. Desde lejos parecía parte de otra vida. No saludaba, no miraba a los ojos, solo hablaba cuando era para mandar. Ese día, sin embargo, traía una sonrisa en la cara. «Buenos días, muchachos», dijo con voz exageradamente amable mientras encendía un cigarro caro. «Vamos a necesitar menos manos esta semana. Me ofrecieron un buen precio por 2 tractores nuevos, de los grandes, con GPS y todo eso que ustedes no entienden». Silencio. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los dientes. Tomasa lo escuchó desde la cocina del rancho. No necesitaba verlo para saber lo que significaban esas palabras. Recortes, despidos, familias sin pan. Sus dedos temblaban un poco mientras cortaba los últimos jitomates para el desayuno del patrón. «Irene, ve por la leche y no te tardes», le dijo a su hija, una muchacha de mirada firme pero espalda curvada por cargar más peso del que le correspondía a su edad. «Sí, mamá». Irene cruzó el patio y saludó a los peones con una sonrisa rápida. Iba con un vestido descolorido, botas gastadas y una trenza suelta. Todos la querían. Todos sabían que no le gustaba ese lugar y que solo seguía allí por su madre. Caminó hasta el establo, donde el caballo negro descansaba a la sombra. Era viejo, casi nadie lo usaba, pero ella lo cepillaba todos los días. Se decían que ese animal solo aceptaba su mano y que con otros se ponía nervioso. «Hola, muchachote», susurró mientras acariciaba su cuello áspero. «Hoy amaneciste más inquieto, ¿verdad?». El caballo no respondió, pero se apartó de golpe como si hubiera olido algo extraño. Irene lo notó. Miró hacia el fondo del establo. No había nadie, solo el olor fuerte a estiércol y a pasto fermentado. Cuando volvió con la leche, el patrón ya estaba sentado en la mesa. Había dejado una caja encima del mantel, envuelta en papel blanco. «Para ti», le dijo sin mirarla. Tomasa sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Para ella? Claro, por ayudar con los establos. No es poca cosa, respondió el patrón, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Irene dudó. «Ábrelo, hija», dijo Tomasa con la voz tensa. Adentro, un pastel de manzana, recién hecho, aún tibio. Los peones no dijeron nada, pero todos lo vieron. Todos vieron cómo la joven aceptó el regalo, agradeció y más tarde se sentó bajo el árbol grande a comerlo sola, compartiendo migajas con su caballo. Cuando cayó la tarde, el cuerpo de Irene temblaba, se retorcía de dolor junto al pozo. Vómito espeso y oscuro, ojos en blanco. Nadie sabía qué hacer, nadie sabía si correr por ayuda o esconderse. El patrón no estaba. Tomasa gritaba, lloraba mientras la cargaba en brazos, descalza, con las rodillas raspadas de tanto correr. Y entonces el caballo negro, el viejo y silencioso, rompió la cuerda con una fuerza que nadie le conocía y galopó como si supiera el camino.
como si buscara algo o a alguien, porque esa tierra nunca fue de ellas, pero el caballo sí. Y él no iba a quedarse quieto. La brisa de la mañana olía a tierra mojada y a maíz tierno. Irene caminaba descalza entre los establos, con las botas colgadas al hombro y el vestido remendado ondeando a su paso. Le gustaba sentir el lodo fresco entre los dedos. Le recordaba que, aunque viviera donde no la querían, ese pedazo de tierra también tenía algo suyo. El caballo negro estaba despierto, moviendo la cola con impaciencia, rascando el suelo con la pezuña. No era común verlo así tan temprano. «Ya, tranquilo», le dijo Irene mientras le pasaba la mano por el lomo. «¿Soñaste feo o qué?» El animal soltó un resoplido fuerte, como si le contestara. «Yo también soñé raro, que me iba lejos, a estudiar, a cuidar animales de verdad, de esos que tienen dueños buenos, y tú ibas conmigo, ¿te imaginas?» Lo cepillaba con cuidado, quitándole el polvo del pelaje oscuro. En cada movimiento parecía limpiarse también las ideas. Ese establo viejo era el único lugar donde podía pensar sin miedo. Allí, entre el olor a heno y a cuero seco, nacían sus sueños. «Dicen que van a traer maquinaria moderna», murmuró, más para ella que para él. «Tractores nuevos, de esos que hacen el trabajo de 20 peones en un día. ¿Y nosotros? A ver quién sobra primero». Se agachó para revisar una de las herraduras del caballo y no notó que alguien la miraba desde el otro lado de la puerta. «¿No te da miedo ese animal?», preguntó una voz seca, cortando el momento. Irene se sobresaltó. El patrón estaba ahí, apoyado en el marco de madera, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que no encajaba en su cara. Esa sonrisa forzada que parecía decir: «Sé más de lo que dices». «No, señor», respondió, bajando la mirada como le había enseñado su madre. «Es manso conmigo, manso, contigo», repitió él, como si saboreara la frase. Caminó despacio hacia el caballo. El animal se puso tenso, las orejas hacia atrás, los músculos listos para correr. «Curioso que no se deje tocar por nadie más», comentó mientras extendía una mano. El caballo se apartó de golpe, casi tirando a Irene. «Pero contigo, como un perro faldero». Ella lo sostuvo con fuerza, acariciándole el cuello. «Tal vez porque no le pego», dijo sin pensarlo. El silencio que siguió fue denso. Irene sintió el corazón en la garganta. Pensó que se le había ido la boca, pero el patrón solo rió. «Tienes lengua filosa, muchachita, como tu madre cuando era joven». Se quedó mirándola unos segundos más. Luego se fue sin decir nada. Solo dejó flotando su perfume caro y la sensación de que algo no estaba bien. Irene respiró hondo. El caballo la miró de lado. «No me mires así. Tú también lo sentiste, ¿verdad?» Ese día, la rutina del rancho se sintió más pesada. Tomasa no habló mucho. Los peones caminaban con la cabeza baja. Algunos ya sabían que iban a ser despedidos. El patrón había pasado la tarde en su oficina hablando por teléfono, diciendo cosas como sistema de posicionamiento, rendimiento por hectárea y reducción de mano de obra. «Máquinas que no se enferman ni reclaman», había dicho en voz alta al pasar por la cocina. Esa noche, Irene volvió al establo. Llevaba una manta vieja y pan duro envuelto en servilletas. Se sentó al lado del caballo y comió en silencio, escuchando los grillos y el murmullo de las hojas. Hoy me miró como si supiera algo, como si esperara que yo hiciera algo mal, le dijo al animal. «Y tú, siempre con los oídos parados. ¿Qué viste tú?» El caballo se inquietó otra vez, movió la cabeza con fuerza. Luego, sin previo aviso, dio un paso hacia la oscuridad del pasillo y relinchó fuerte, como si llamara a alguien. Irene se levantó rápido, pero no había nadie. «¿Qué tienes?» Nada, respondió. Un portazo lejano la hizo saltar. Desde la casa principal se escuchaban gritos ahogados. Una puerta cerrándose, un vaso rompiéndose, luego silencio. Irene quiso ir a ver, pero el caballo se puso en medio, bloqueándole el paso. «¿Me estás cuidando?», susurró. Lo abrazó por el cuello.
Algo estaba cambiando, y el caballo lo sabía. El calor de la tarde caía pesado sobre el rancho. El aire olía a maíz seco y a sudor. En la cocina, Tomasa batía frijoles en una olla mientras intentaba ignorar el murmullo de los peones afuera. Algo se sentía distinto, como si todos esperaran un anuncio que nadie quería escuchar. Irene estaba en el establo, con las manos llenas de heno, cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó rápido. El patrón estaba allí, con la misma sonrisa torcida de días anteriores y una caja en las manos. Sus botas apenas manchadas de polvo contrastaban con las suyas, siempre desgastadas. «Mira lo que traje», dijo él, alzando la caja como quien muestra un trofeo. «Pensé en ti cuando pasé por la panadería del pueblo». Irene se quedó quieta, desconfiada. Tenía las manos sucias, la frente perlada de sudor. Sabía que aceptar algo del patrón siempre venía con algo escondido. «No tenía por qué traer nada, señor», murmuró. «Claro que sí. Has trabajado duro, ¿no?», sonrió. «Esto es para que te endulces el día». Se acercó y le puso la caja en las manos. Irene sintió el calor del pastel a través del cartón. Olía a manzana y canela, a algo que rara vez podía probar. Quiso devolverlo, pero la voz de su madre retumbó en su cabeza. «No lo contradigas delante de nadie. Te puede costar caro». «Gracias», dijo en voz baja. El patrón se inclinó un poco, mirándola a los ojos. El caballo negro al fondo relinchó fuerte, como si intuyera algo. Irene dio un paso atrás. «Disfrútalo mientras esté fresco», susurró él, y se fue sin esperar respuesta. Cuando Irene entró a la cocina con la caja, Tomasa la miró en silencio. No dijo nada, pero sus manos se detuvieron sobre la olla. Sabía que algo no estaba bien. «¿Qué es eso?» «Un pastel. Dice que para agradecerme», respondió Irene. «No lo comas toda tú. Mejor lo guardamos para después», dijo Tomasa, aunque por dentro sentía un nudo. Irene subió al árbol grande detrás del establo al caer la tarde. Era su lugar favorito. Desde ahí podía ver los surcos de maíz, los peones regresando cansados y al caballo negro en su corral. Abrió la caja y el olor le golpeó el estómago. Partió un trozo pequeño y lo probó. Estaba delicioso, dulce y tibio. El caballo la miraba fijo. «Tranquilo», le dijo riendo, «no es para ti». Partió un pedazo y se lo lanzó. El animal olfateó y lo dejó caer. La primera punzada en el estómago llegó casi al anochecer. Irene pensó que era cansancio. Se bajó del árbol y caminó hacia la cocina, pero la punzada se convirtió en calambre. Luego vino el mareo y el sudor frío. Se detuvo apoyándose en la pared. «¿Mamá?», alcanzó a decir. Tomasa salió corriendo cuando escuchó el golpe seco en el patio. Irene estaba tirada, las manos sobre el abdomen, el rostro pálido. «¡Irene!», gritó arrodillándose a su lado. «¿Qué tienes, hija?». «No sé, me duele», balbuceó, la voz apenas un hilo. El cielo, que había estado claro, se oscureció de golpe. Un viento fuerte empezó a mover las ramas. La tormenta llegó sin aviso, con truenos que hicieron temblar las ventanas del rancho. Los peones miraban desde lejos, sin atreverse a acercarse. Tomasa levantó a Irene como pudo. La lluvia caía pesada, empapándolas en segundos. La llevó al cobertizo, buscando algún lugar seco para revisarla. Su hija vomitó en el suelo, un líquido oscuro que la hizo gritar de miedo. «¡Alguien que llame al doctor!», gritó, pero nadie respondió. El patrón no estaba. Se había ido en su camioneta antes del anochecer. El caballo negro rompió la cerca con un salto inesperado. Cayó al barro y salió corriendo hacia el camino del bosque, relinchando como si llamara. Sus patas levantaban agua y tierra. Nadie intentó detenerlo. Algunos decían que había visto un fantasma, otros que los animales sienten cosas antes que nosotros. Tomasa se quedó temblando. Sostenía la cabeza de Irene en su regazo, mientras la lluvia les corría por la cara como lágrimas ajenas. «Resiste, mi niña», murmuraba con los dedos fríos. Irene apenas respiraba.
sus labios moviéndose sin sonido, como queriendo decir algo. El relincho del caballo se escuchó otra vez, más lejos. Después, solo truenos. La tormenta cubrió todo el rancho. Ni luz, ni señal. Solo oscuridad y el olor a miedo. Tomasa levantó la mirada al cielo. En ese instante supo que algo había cambiado para siempre y que ese caballo no se había ido, porque sí. La camioneta vieja rugía contra la lluvia. Tomasa apretaba la mano de Irene en el asiento de atrás, mientras otro peón manejaba con los ojos entrecerrados por la tormenta. El parabrisas apenas resistía los golpes del agua. Cada curva parecía un abismo. «Irene, aguanta, hija, ya casi llegamos», susurraba Tomasa, tratando de mantenerla despierta. La muchacha apenas respondía, con la piel pálida y los labios resecos. El estómago le dolía tanto que se encogía sobre sí misma. El hospital del pueblo estaba a casi 1 hora de camino. Una eternidad bajo esa tormenta. Atrás, en el rancho, el caballo negro corría como si lo persiguiera un fuego invisible. Había roto la cerca con un brinco seco y desaparecido hacia la oscuridad. Nadie lo siguió. Nadie se atrevió. Los peones comentaban en voz baja: «Ese animal sabe cosas». En la sala de urgencias, el olor a cloro y humedad reemplazó el de la lluvia. Tomasa entró gritando con Irene en brazos. Los médicos corrieron a recibirla. La subieron a una camilla y, sin preguntar demasiado, comenzaron a trabajar. «¿Qué comió antes de sentirse así?», preguntó una enfermera mientras ajustaba el suero. Tomasa dudó. El nudo en su garganta se volvió más pesado. «Un pastel que le dio el patrón». La enfermera levantó la ceja. No dijo nada más, pero la mirada fue suficiente. Tomasa se quedó en la sala de espera, empapada, con las botas chorreando barro. Nadie se acercaba, nadie le explicaba nada. Solo escuchaba los murmullos de los doctores detrás de la puerta y el repiqueteo de la tormenta en el techo de lámina. 1 hora después salió un médico. Tenía la cara seria. «Está estable, pero su cuerpo reaccionó a algo. Tenemos que esperar los estudios». Tomasa quiso preguntar, pero la voz no le salió. Se quedó sentada, con los brazos cruzados y las uñas enterrándose en la piel. De regreso en el rancho, el patrón había vuelto. Entró empapado, como si nada pasara. Algunos peones lo miraron con recelo, pero nadie se atrevió a hablar. «¿Y el animal?», preguntó al enterarse de la fuga del caballo. «Se fue al monte», respondió Pascual, el más viejo del grupo. «Y no creo que regrese». El patrón encendió un cigarro. «Pues que no regrese. A fin de cuentas, ya estaba de sobra». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Nadie respondió, pero algo se quebró en la confianza de los hombres que lo escuchaban. Esa madrugada, Tomasa salió del hospital a tomar aire. La tormenta había cedido un poco, pero el cielo seguía oscuro, como si la noche no quisiera soltar su peso. El olor a tierra mojada le recordó al caballo. Lo veía frente a sus ojos, galopando en la oscuridad, escapando del rancho como si buscara refugio. Cerró los ojos y sin querer pensó en la caja blanca, en la sonrisa torcida del patrón, en cómo Irene había compartido una migaja con el animal y cómo éste la rechazó. «Tú sabías», murmuró apretando los dientes. Al día siguiente, cuando volvió al rancho a recoger ropa y cobijas, notó la tierra revuelta en el establo. Huellas profundas de pezuñas marcaban la salida. El cerco roto parecía un grito en medio del silencio. «No huyó por capricho», dijo en voz baja, como si hablara con Irene aunque ella no estuviera ahí. «Huyó porque vio algo». El viento movió las tablas flojas del establo, haciendo un sonido hueco, como un lamento. Tomasa apretó el rebozo contra el pecho. Empezaba a sospechar algo que la asustaba más que la enfermedad de su hija. Ese pastel no era un regalo, era una sentencia. Esa noche, de regreso en el hospital, Irene despertó por momentos, abrió los ojos con esfuerzo y miró a su madre. El caballo corrió, susurró apenas. Tomasa le acarició el cabello mojado por el sudor. «Sí, hija, y volverá».
pero por dentro sabía que el animal no corría sin razón, y si había salido del rancho justo esa noche, era porque la verdad lo estaba llamando. Un relámpago iluminó el cielo. La tormenta aún no había terminado, y tampoco la pesadilla, porque Tomasa ya no solo temía por la vida de su hija, ahora empezaba a temer por la verdad que ese caballo podía traer de vuelta. El sol apenas se levantaba cuando Tomasa regresó al rancho. Había pasado la noche junto a Irene en el hospital, escuchando el goteo del suero y el murmullo de los doctores. La muchacha seguía delicada, pero al menos respiraba con calma. Con esa pequeña paz en el corazón, Tomasa caminó hacia los corrales buscando respuestas. El rancho amanecía distinto. Los peones estaban callados, más que de costumbre. Nadie se reía, nadie hacía bromas. Se limitaban a trabajar en silencio, como si temieran que hasta el viento llevara sus palabras al oído equivocado. Tomasa se acercó al grupo que cargaba pacas de pasto. «Necesito hablar con ustedes», dijo, con voz firme. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos se secó el sudor con el sombrero y siguió trabajando sin responder. Otro fingió no escucharla. «Mi hija está en el hospital porque alguien le hizo daño», insistió Tomasa con los ojos húmedos. «Ustedes saben qué pasó. Yo también lo sé, pero necesito escucharlo de ustedes». Nadie contestó, solo el rechinar de las carretas y el mugido de una vaca al fondo llenaron el silencio. Tomasa dio un paso más, alzando la voz. «No pueden callarse, ese pastel no era un regalo». Los hombres bajaron la cabeza. Uno de ellos murmuró apenas: «No siga, doña, no se meta». Entonces apareció Pascual, el más viejo del rancho, con la espalda encorvada y el rostro surcado de arrugas. Se acercó despacio, con la mirada fija en el suelo. «Doña Tomasa, venga», le dijo en voz baja. Ella lo siguió hasta un rincón del corral, lejos de los demás. El aire olía a estiércol y a madera húmeda. Pascual se quitó el sombrero, apretándolo entre las manos. «Todos sabemos lo que pasó», dijo casi en un susurro. «Pero nadie lo va a decir». «¿Por miedo?», preguntó Tomasa con la voz temblorosa. «Por miedo, y porque aquí las palabras cuestan caro». Pascual levantó los ojos por primera vez. «Usted sabe cómo es el patrón. Él decide quién trabaja, quién come y quién se queda sin nada». Tomasa sintió un escalofrío. «¿Y mi hija? ¿Va a quedar impune lo que le hicieron?». Pascual apretó más fuerte el sombrero. «Yo la respeto mucho, doña. La he visto partirse el lomo aquí más que cualquiera. Pero si sigue preguntando, la van a hacer pagar». El silencio entre los dos se volvió insoportable. El canto de un gallo lejano rompió la tensión, pero Tomasa seguía mirándolo con rabia contenida. «¿Sabe qué es lo peor?», dijo Pascual con voz quebrada. «Que no es la primera vez». Tomasa dio un paso atrás. «¿Qué está diciendo?». Pascual miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Bajó más la voz. «Hace años, otra muchacha también trabajaba aquí. De repente enfermó. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, y al poco tiempo desapareció». Tomasa sintió que las piernas le flaqueaban. «Se sostuvo de la cerca para no caer, y usted lo permitió. Todos lo permitieron». El viejo la miró con tristeza. «Aquí uno aprende a sobrevivir, no a pelear batallas perdidas». Los ojos de Tomasa se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. «Pues yo no pienso quedarme callada», dijo con firmeza. Pascual bajó la cabeza, resignado. «Entonces tenga cuidado, porque el patrón no perdona, y ese caballo que huyó no volvió porque sí. Tal vez sea lo único que pueda ayudarla a descubrir la verdad». La advertencia quedó suspendida en el aire. Tomasa entendió que ya no podía confiar en nadie, ni en los peones, ni en el silencio del rancho. Pero había un testigo que no mentía: el caballo negro. Se ajustó el rebozo y caminó hacia el establo vacío. El cerco roto aún mostraba la fuerza con la que el animal se había liberado. Tocó la madera astillada con los dedos,
como si pudiera leer en esas grietas el destino que la esperaba. «Tú viste lo que pasó», susurró, «y tarde o temprano vas a volver». El cielo estaba despejado, pero en el pecho de Tomasa la tormenta seguía viva. El sol de mediodía caía fuerte sobre los techos de lámina del rancho. El aire ardía y levantaba un polvo fino que se pegaba a la piel como si fuera sal. Los peones trabajaban en silencio, con el sudor resbalando por la frente, cuando el ruido de un motor desconocido rompió la monotonía. Una camioneta blanca, con placas del Estado y logotipos oficiales en las puertas, se detuvo frente a la casa grande. El chirrido de los frenos hizo que todos levantaran la cabeza. Nadie hablaba, pero las miradas se cruzaron. Algo se venía. De la camioneta bajó una mujer de mediana edad, de traje sencillo y cabello recogido en un chongo apretado. Traía en la mano una carpeta azul y una expresión seria. Acostumbrada a ver a la gente retorcerse frente a sus preguntas, se presentó sin rodeos. Marta Ledesma, Inspección Agrícola del Estado. Los peones se apartaron de inmediato, bajando la cabeza. En un lugar como ese, los de oficina siempre venían con poder. El patrón salió de la casa poco después. Caminaba lento, seguro de sí mismo, con el sombrero bien colocado y un cigarro encendido. Su sonrisa, sin embargo, no alcanzaba los ojos. «Licenciada...» ¡Qué sorpresa! Leandro extendió la mano, pero ella apenas la tomó, seca y rápida. «Buenos días, señor Galván. Vengo por la auditoría de los papeles sobre la compra de maquinaria». Los peones se quedaron en silencio, fingiendo seguir con sus labores, pero todos escuchaban. Las palabras auditoría y papeles eran pólvora en ese lugar. «Claro, claro», respondió Leandro exhalando humo. «Pero esto es un rancho, no una oficina. Aquí se trabaja con ganado, no con números». Marta lo miró fijo. «Precisamente por eso estoy aquí. Esas compras millonarias que declaró no se sostienen con los reportes de producción, y necesito aclararlo». El patrón ladeó la cabeza, sonriendo apenas. «Quizá usted no entiende de campo, licenciada, pero yo tengo cientos de cabezas de ganado y hectáreas de maíz que producen más de lo que imagina». Ella abrió la carpeta y sacó un documento. En su último reporte declaró 500 cabezas. En el padrón oficial solo aparecen 370. ¿Dónde está el resto? El aire se cortó en seco. Algunos peones dejaron caer las herramientas. Pascual tosió para disimular su nerviosismo. Leandro no respondió de inmediato. Se acercó un poco, bajando la voz, aunque todos podían escucharlo. «Licenciada, aquí en el campo no todo se anota. Hay ventas rápidas, tratos de palabra. Pero si usted quiere ver ganado, yo se lo muestro». Marta guardó los papeles con calma. «Eso haré. Voy a revisar cada rincón de este rancho. Y si algo no cuadra, se levantará el informe correspondiente». El patrón se rió, pero la tensión en su mandíbula lo traicionaba. «Haga lo que tenga que hacer, pero recuerde que aquí la gente me conoce a mí, no a usted». Ella no bajó la mirada. «La ley no conoce nombres, señor Galván, conoce hechos». Esa tarde, Marta caminó por el rancho acompañada de 2 asistentes. Revisó corrales, bodegas y registros. Preguntó por los tractores nuevos que Leandro presumía, pero nadie sabía dónde estaban. «Dicen que iban a llegar», murmuró un peón nervioso, «pero nunca los vimos». El patrón, molesto, se adelantó para mostrarle un galpón con maquinaria vieja. «Aquí está todo. Lo que pasa es que el papeleo siempre va retrasado». Marta tomó fotos. No creyó una sola palabra. Al caer el sol, cuando los asistentes se fueron al pueblo, Marta se quedó a solas en el corral. Observaba cómo los hombres recogían las herramientas con prisas, como si quisieran desaparecer antes de la noche. Entonces, escuchó un relincho lejano, agudo, fuerte, distinto. No provenía del corral principal. Giró la cabeza y vio huellas frescas en el lodo, que iban hacia el monte. «Ese caballo», susurró intrigada. No sabía por qué, pero sintió que esas huellas podían llevarla a algo más que simples números.
Desde la puerta de la casa, Leandro la observaba con desconfianza. Dio una calada larga a su cigarro, los ojos brillando en la penumbra. «Esa mujer», murmuró para sí mismo, «no sabe dónde se está metiendo». El humo se perdió en el viento, pero su mirada se clavó en Marta como una amenaza silenciosa. Y aunque la tormenta había cesado, en el rancho empezaba a gestarse otra, una que no traía agua, sino verdades. El molino viejo estaba en ruinas, con las paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas. Nadie se acercaba a ese lugar. Decían que estaba embrujado, que allí se escuchaban voces cuando el viento soplaba fuerte. Pero los niños del rancho siempre buscaban pretextos para ir, porque lo prohibido atrae más que cualquier juego. Esa tarde, Toño, un chamaco flaco de 12 años, se escapó con 2 amigos. Llevaban resorteras colgadas al cuello y una bolsa de canicas en el pantalón. «A ver si hoy sí encontramos algo», dijo Toño, con los ojos brillando de emoción. El camino estaba húmedo, lleno de huellas. Al principio pensaron que eran de vacas, pero entre ellas había marcas más profundas, con forma clara de herraduras. «Un caballo vino para acá», murmuró uno de los amigos, agachándose a tocar el lodo fresco. Toño se quedó serio. «Es el negro, el de la muchacha del hospital». El silencio entre ellos fue corto. Luego, con pasos inseguros, siguieron las marcas hasta el molino. El aire ahí olía distinto, una mezcla de hierba podrida y metal oxidado. El crujido de la madera vieja les puso la piel de gallina. «No más un ratito», dijo Toño, como si quisiera convencerse a sí mismo. Empujaron la puerta rota, que chilló como un animal herido. El interior estaba oscuro, con pedazos de maquinaria oxidada y restos de costales. Los rayos de sol se colaban apenas por las rendijas. El primero en ver algo fue el más chico. «Miren, ahí brilla algo». Se acercaron con cautela. Entre el polvo y la basura había una cadena de plata, enredada entre paja vieja. Toño la levantó con manos temblorosas. El dije tenía un nombre grabado: Irene. Los 3 se miraron en silencio. El aire se volvió pesado. «¿Y si la tiramos?», dijo uno nervioso. «No, esto es de ella». «Yo la he visto con esto en el cuello», respondió Toño, guardándola en el bolsillo. Antes de que pudieran reaccionar, un sonido metálico los hizo brincar. Un frasco de vidrio rodó por el piso, golpeando contra una pared. Toño corrió a recogerlo y se dio cuenta de que no era cualquier frasco. Era una jeringa rota, con restos secos en la aguja. «¡Vámonos!», gritó el más chico al borde del llanto. Pero Toño se quedó quieto, mirando la jeringa y luego la cadena en su bolsillo. El caballo negro había pasado por allí y ahora él tenía pruebas de que algo raro estaba ocurriendo. De pronto, un relincho lejano retumbó desde el monte. Los 3 se paralizaron. El sonido no era de miedo ni de furia, era un llamado. «Nos está siguiendo», susurró uno. Toño tragó saliva. «No, nos está guiando». La noticia corrió entre los niños del rancho al caer la tarde. Todos querían saber lo que Toño había encontrado, pero él no se atrevía a contarlo frente a los adultos. Temía que le quitaran la cadena, que le ordenaran callar. Esa noche, cuando regresó a su casa, escondió el dije bajo el colchón. Su madre le preguntó por qué traía la ropa manchada de lodo, pero él solo encogió los hombros. «Nada, ama. Estábamos jugando cerca del río. No pudo dormir. La cadena parecía pesar bajo su cama como si ardiera. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Irene cayendo al suelo, igual que aquel día que la sacaron en brazos rumbo al hospital». Mientras tanto, en el rancho, Marta Ledesma revisaba los papeles en la cocina con una lámpara de mano. Los números no cuadraban, y los rostros de los peones cada vez que ella preguntaba confirmaban que había un miedo escondido. Tomasa llegó cansada del hospital y la encontró ahí. «¿Y usted qué busca?», preguntó, con un tono más duro de lo que quería. Marta levantó la mirada. «Respuestas, igual que usted». La mujer dudó, pero esa noche, antes de acostarse, pensó en el caballo negro, en la cadena de Irene que había desaparecido de su cuello.
en las huellas frescas que alguien mencionó haber visto. Y entonces, como un eco lejano, recordó las palabras de Pascual. Ese animal no volvió porque sí. Al día siguiente, Toño apareció temprano en la entrada del rancho. Buscaba a Tomasa, con los ojos asustados, pero decididos. «Doña, tengo algo que enseñarle». Ella lo miró confundida. «¿Qué cosa, niño?» Toño sacó la cadena de plata del bolsillo, con la palabra grabada brillando bajo el sol. El silencio que cayó después fue más fuerte que un trueno. El monte estaba en silencio, apenas roto por el crujido de las ramas bajo las pezuñas del caballo negro. Sus fosas nasales se abrían y cerraban con fuerza, captando cada olor: la humedad de la tierra, el humo lejano de las cocinas, la presencia invisible de otros animales que lo observaban desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con la luz tenue de la luna. Eran ojos que habían visto más de lo que un hombre quisiera aceptar, ojos que guardaban secretos. Avanzó hasta una loma desde donde alcanzaba a ver el rancho. El viento le trajo voces. Reconocía el tono áspero del patrón, siempre alto, autoritario. Pero había otra voz, más baja, ansiosa, que respondía con nervios. El caballo se acercó despacio, ocultándose entre los árboles. Desde allí pudo observar. Leandro estaba con un hombre que no pertenecía al rancho. Un forastero de chamarra oscura y botas limpias. Entre ellos había una bolsa de cuero y papeles que cambiaban de mano. «No te preocupes, nadie sospecha», decía Leandro con tono firme. El otro hombre respondió, casi susurrando: «Más te vale que la muchacha no hable». El veneno debía ser suficiente. El caballo relinchó bajo, como si la tensión en su pecho necesitara salir. De inmediato, el forastero se volteó hacia el monte. «¿Escuchaste eso?» Leandro encendió un cigarro y sopló el humo con calma fingida. «Animales, aquí sobran». Pero sus ojos recorrieron el bosque como cuchillos. El caballo retrocedió, la respiración agitada. Había visto, había oído. No entendía palabras, pero entendía peligro. El olor de la mentira y la violencia era tan claro como el del miedo. Más tarde, se refugió cerca del molino viejo. La luna iluminaba los restos de máquinas oxidadas. Entre ellas, escuchó pasos. No eran pasos de niños curiosos esta vez. Eran pesados, arrastrados, con la firmeza de alguien que buscaba esconder algo. El caballo observó desde la sombra. El forastero de la chamarra oscura regresaba, cargando una caja pequeña. Miraba a todos lados antes de agacharse junto a un hueco en la pared del molino. Con manos rápidas, enterró la caja bajo la tierra floja y la cubrió con piedras. «Si alguien pregunta, nunca estuve aquí», murmuró, como si se hablara a sí mismo. El caballo bufó, levantando tierra con sus patas. El hombre giró la cabeza nervioso, pero no vio nada, solo sombras. Cuando se fue, el animal se acercó al sitio. Olfateó la tierra removida. El olor metálico lo hizo retroceder. Algo allí estaba mal, muy mal. La noche avanzó. Desde su escondite en el monte, el caballo vio luces moverse en el rancho. Marta Ledesma caminaba con una lámpara revisando los corrales. Su andar era firme, pero la sombra de duda en su rostro no pasaba desapercibida. Se detuvo a hablar con un peón joven. El caballo no entendía las palabras, pero sentía la tensión en sus voces. El muchacho movía las manos con nervios, como negando algo, y Marta insistía con calma. De pronto, la puerta de la casa grande se abrió de golpe. Leandro apareció. Su silueta recortada contra la luz amarilla era como un cuchillo en la oscuridad. «¿Qué hace molestando a mi gente a estas horas?», gruñó. «Hago mi trabajo», respondió Marta firme. El caballo bajó la cabeza. Sabía que esa mujer estaba en peligro. El mismo aire se lo decía. Se revolvió inquieto, resopló y dio un paso hacia adelante. Pero se contuvo. No era momento. No todavía. Cuando la madrugada llegó, el caballo sintió el cansancio en sus patas, pero no se detuvo. El monte lo protegía, pero también lo exponía. Cada crujido de ramas podía delatarlo.
En su memoria seguía la imagen de la muchacha desvaneciéndose en el patio, la voz desesperada de la mujer que la llamó entre la tormenta. Había algo en ese vínculo que lo ataba, no podía huir del todo. Se detuvo frente a un arroyo y bebió. El agua fría le limpió la garganta seca, pero no le quitó el peso del recuerdo. Cerró los ojos un instante, vio flashes en su mente. El pastel, el olor extraño, la caída, los gritos y luego la sonrisa torcida del patrón. Abrió los ojos de golpe. No entendía la maldad como un humano, pero sabía reconocer al depredador. Y ese hombre lo era. El caballo relinchó hacia el cielo oscuro. Un llamado, una advertencia. Y aunque la noche lo envolvía, ya no era solo un animal huyendo. Era un testigo que cargaba la verdad en la mirada. El hospital del pueblo olía a desinfectante y cansancio. Las paredes descascaradas parecían guardar más secretos que remedios. Tomasa entró con pasos pesados, como si cada metro hasta la sala de su hija le arrancara aire de los pulmones. Irene seguía acostada, con la piel más pálida que la sábana que la cubría. El suero goteaba lento, marcando un compás que parecía eterno. Sus labios se movían apenas, como si quisiera hablar en sueños. Tomasa le acarició la frente húmeda. «Aquí estoy, mi niña. No me voy a mover». Un murmullo salió de la boca de Irene. «No, el caballo», dijo, con un hilo de voz que se apagó enseguida. Tomasa apretó los ojos conteniendo el llanto. No podía quebrarse allí, no frente a ella. Mientras tanto, en el rancho, Marta Ledesma revisaba los papeles bajo la luz amarilla de una lámpara de mesa. Tenía la frente fruncida y un lápiz entre los dedos. Los números bailaban frente a sus ojos, pero no encajaban. Demasiadas vacas en el papel y muy pocas en los corrales, murmuró. Sacó otra hoja, comparó cifras, tachó con rabia. Había facturas de compra de maíz a nombre de proveedores que no existían, firmas distintas en el mismo documento, reportes inflados. Todo olía a fraude. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se levantó de inmediato, cerrando la carpeta. Leandro entró sin esperar permiso, con el sombrero ladeado y un cigarro apagado en la comisura de los labios. «¿Trabajando hasta tarde, licenciada?», preguntó con voz grave. «Verificando documentos», contestó ella, intentando sonar neutra. El patrón la observó unos segundos, como quien mide a su presa antes de atacar. Encontró algo que no le cuadre. Marta sostuvo la mirada. «Sí, varias cosas, y voy a reportarlas». Leandro sonrió, pero era una sonrisa fría. «Mire, aquí en el campo las cosas no siempre se anotan como en la ciudad, pero todo se arregla. Yo puedo facilitarle la vida». Ella cerró la carpeta con firmeza. «Mi trabajo no se arregla con favores». El silencio se hizo pesado. El humo del cigarro se mezclaba con la tensión en el aire. Marta notó un destello en sus ojos. Era la misma mirada que había visto en hombres que no temen ensuciarse las manos para callar bocas. «Tenga cuidado, licenciada», dijo él finalmente, antes de salir. «A veces la gente que pregunta demasiado se mete en problemas que no son suyos». Esa noche, Tomasa salió del hospital para tomar aire. El cielo estaba encapotado y el viento traía olor a lluvia. A lo lejos, un relincho desgarró la calma. Se quedó inmóvil. «El caballo», susurró. Era como un eco de lo que Irene había dicho horas antes. Regresó al cuarto con los ojos enrojecidos, pero con la certeza clavada en el pecho. Ese animal sabía algo. No podía ser casualidad que se hubiera escapado la misma noche que su hija cayó enferma. Se sentó junto a la cama, apretando la mano de Irene. «Tienes que aguantar, hija. Ese caballo va a volver y entonces sabremos la verdad». En el rancho, Marta intentaba dormir, pero las imágenes de los papeles falsos no la dejaban en paz. Escuchaba el viento golpear las ventanas y el crujir de la madera vieja. De pronto, un ruido la hizo levantarse. Alguien caminaba afuera, pasos firmes sobre la grava. Se acercó con cautela a la ventana.
Vio al patrón hablando en voz baja con un hombre que no reconocía. La lluvia comenzaba a caer y aún así se miraban como conspiradores. No alcanzó a escuchar cada palabra, pero una frase se coló entre los truenos. «La muchacha no debe despertar». Marta se apartó de golpe de la ventana. El corazón le martillaba en el pecho. Ya no era solo un fraude lo que se escondía en ese rancho. Era algo mucho más oscuro. Se sentó en la cama, temblando. Entendió que ahora estaba metida en algo que podía costarle caro. Al amanecer, Tomasa salió a la capilla pequeña junto al hospital. Encendió una vela con las manos temblorosas. No pidió riqueza, ni suerte, ni justicia. Solo pidió tiempo. Tiempo para que Irene despertara. Tiempo para descubrir la verdad. El silencio en la capilla era espeso, pero en ese silencio escuchó el relincho otra vez, como si el caballo la llamara desde algún lugar del monte, y ese eco en su corazón le confirmó que ya no había marcha atrás. El silencio del rancho estaba a punto de romperse. El molino viejo se levantaba como una sombra torpe entre los árboles, con las paredes húmedas y las maderas podridas. Nadie lo usaba desde hacía años, pero esa noche el aire traía un murmullo extraño, como si guardara un secreto entre sus ruinas. El caballo negro apareció primero, emergiendo de entre los matorrales con el pelaje mojado por la llovizna. Sus ojos reflejaban la luna como espejos oscuros. Caminaba lento, olfateando el suelo, como si persiguiera un rastro invisible. Marta lo vio desde el camino. Había salido a despejarse, cansada de revisar papeles que no cuadraban, cuando escuchó el relincho lejano. La curiosidad pudo más que el cansancio. Tomó su linterna y se dejó guiar por el sonido. El caballo se detuvo frente al molino y golpeó la tierra con la pezuña. El eco del golpe retumbó como un llamado. Marta se acercó despacio, con el corazón acelerado. «Tranquilo, no voy a hacerte daño», murmuró, como si el animal pudiera entenderla. El caballo no retrocedió. La miró fijo, como si la invitara a entrar. Marta tragó saliva y encendió la linterna. El haz de luz iluminó el suelo húmedo. Y ahí estaban, huellas humanas recientes, profundas, marcadas por botas pesadas. Se internaban hacia la parte trasera del molino donde la tierra estaba removida. Se agachó para tocarlas. El barro aún estaba fresco. Alguien había estado allí esa misma noche. El caballo bufó y giró la cabeza hacia la oscuridad del bosque, inquieto. «¿Quién estuvo aquí?», susurró Marta, más para sí misma que para el animal. Siguió las huellas con pasos lentos. La linterna iluminaba pedazos de maquinaria oxidada y costales podridos. El aire olía a humedad y óxido, pero también a algo más, un tufo agrio, químico que le revolvió el estómago. De pronto, su pie tropezó con algo duro, alumbró al suelo y vio un vidrio roto enterrado a medias en la tierra. Se inclinó y lo levantó con cuidado. Era el resto de una jeringa, igual a las que había visto en los hospitales. La guardó en una bolsa de plástico que llevaba en su mochila. El caballo resopló más fuerte, caminando en círculos como si presintiera peligro. Marta alzó la linterna otra vez. Junto al muro, la tierra parecía removida. Se acercó, escarbó con las manos y sacó un pedazo de tela sucia. Al sacudirlo, vio manchas oscuras que el agua no había borrado del todo. El corazón le dio un vuelco. ¡Sangre! El caballo relinchó, un sonido agudo que rompió la calma. Marta giró la cabeza de inmediato, la luz de la linterna temblando en su mano. Entre los árboles creyó ver una silueta moverse. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz más firme de lo que sentía. El bosque no respondió, solo el viento entre las hojas. Marta respiró hondo, guardó el trapo y la jeringa en la mochila y volvió al camino con pasos apresurados. El caballo la siguió unos metros, hasta que ella se volteó y lo miró. «Tú sabes, ¿verdad? Tú viste lo que pasó». El animal la observó fijo, con los ojos oscuros brillando en la penumbra. Luego giró la cabeza y trotó hacia el monte, perdiéndose entre las sombras. Marta se quedó sola, con el sonido de la lluvia suave cayendo sobre las hojas. De regreso en el rancho, se encerró en el cuarto donde revisaba los papeles. Sacó la jeringa y el trapo ensangrentado.
los puso sobre la mesa y se quedó mirándolos largo rato. Su respiración era corta, su mente un torbellino. No eran simples irregularidades contables, no era solo fraude. Aquí había algo mucho más grave. Se llevó las manos a la cara, tratando de calmarse. Sabía que debía reportar todo de inmediato, pero una voz dentro de ella le gritaba que, si hablaba sin cuidado, terminaría como la muchacha que ahora agonizaba en el hospital. «Necesito pruebas sólidas», dijo en voz baja. Su mirada se posó en la ventana. El monte estaba oscuro, pero sentía la presencia del caballo allá afuera. «Y tú eres la clave», susurró. Esa madrugada, Leandro entró en la casa con pasos firmes. Su rostro mostraba una calma forzada. Se sirvió un trago de whisky y se sentó en su sillón, mirando hacia el bosque. «Maldito animal», dijo entre dientes. «¿Por qué no se muere de una vez?» Golpeó el vaso contra la mesa y lo vació de un trago. En su cabeza, la imagen del caballo se volvía cada vez más peligrosa. Y en algún rincón del monte, el animal se revolvía inquieto, recordando lo que sus ojos no podían olvidar: la traición, el veneno, el rostro de un hombre que había hecho de la mentira su pan de cada día. La noche estaba espesa, cubierta por nubes que apenas dejaban ver la luna. Marta había regresado al molino, impulsada por la necesidad de confirmar lo que había visto días antes. La tierra removida, la jeringa rota, el trapo manchado de sangre. Su linterna iluminaba el camino húmedo. Cada paso hacía crujir las ramas secas bajo sus botas. El caballo negro apareció a lo lejos, inmóvil, como una sombra recortada contra los árboles. Sus ojos parecían vigilarla. «Tú otra vez», murmuró Marta con un extraño alivio en la voz. El animal resopló y movió la cabeza, nervioso. No quería estar allí, pero tampoco se alejaba. Marta se acercó al molino. El silencio era tan pesado que hasta su respiración parecía demasiado ruidosa. De pronto, escuchó un chasquido metálico. Giró la linterna y el haz de luz reveló algo brillante en la oscuridad. Un cañón de pistola. El sonido del gatillo fue seco, cortante. Marta no tuvo tiempo de reaccionar. Solo sintió un golpe brutal en el costado que la lanzó al suelo. El caballo había embestido. La empujó con toda la fuerza de su cuerpo, justo en el instante en que la bala salió disparada. El proyectil silbó en el aire y rebotó contra el muro de piedra. Marta rodó por el suelo. La linterna se apagó. La oscuridad la envolvió. El caballo relinchó con fuerza, un grito que sacudió la noche. El hombre armado maldijo entre dientes. «¡Maldito animal!». Los cascos del caballo retumbaron contra la tierra. El atacante retrocedió, sorprendido por la furia con que el animal lo enfrentaba. Marta, aún en el suelo, respiraba agitada. Entendió que ese caballo acababa de salvarle la vida. El atacante intentó disparar de nuevo, pero el caballo se abalanzó, mordiéndole el brazo con la brutalidad de quien no teme. El arma cayó al suelo y se perdió entre la hierba. «¡Suéltame!», gritó el hombre, forcejeando. Marta logró arrastrarse hasta la linterna y encenderla otra vez. Alumbró el rostro del atacante. Era el mismo forastero de chamarra oscura que había visto con Leandro en secreto. Sus ojos se cruzaron por un segundo, llenos de odio y sorpresa. El hombre logró zafarse y salió corriendo hacia el monte, perdiéndose entre la espesura. El caballo resopló fuerte, como si quisiera seguirlo, pero se quedó quieto, con la respiración agitada. Marta, temblando, levantó la linterna hacia el animal. «¡Me salvaste!». El caballo se acercó despacio y bajó la cabeza. En esos ojos oscuros, Marta sintió algo que la estremeció. No era simple instinto. Había decisión, memoria. Cuando el silencio regresó, Marta se levantó con dificultad. Recogió el arma caída, todavía húmeda por el rocío. Sabía que eso era una prueba contundente, una prueba que vinculaba al rancho con un intento de asesinato. El caballo se movió inquieto, golpeando el suelo con la pezuña. Miraba hacia el monte, hacia donde el atacante había huido. «Lo viste todo, ¿verdad?», dijo Marta con un hilo de voz.
El animal resopló, como si respondiera. Ella apretó el arma contra el pecho. Ahora la amenaza ya no era un rumor, era real, tangible, y sabía que si se quedaba callada, la siguiente bala no fallaría. Marta salió del molino, con el caballo siguiéndola a distancia. La luna volvió a asomarse entre las nubes, iluminando el camino fangoso. Cada paso era una decisión: hablar y enfrentarse al patrón, o callar y cargar con ese secreto. Recordó las palabras de Leandro días antes. La gente que pregunta demasiado se mete en problemas que no son suyos. Se detuvo en seco, mirando el arma en su mano. ¿Y si me pasa lo mismo que a la muchacha?, murmuró. El caballo bufó impaciente. Golpeó el suelo como si exigiera una respuesta. Marta respiró hondo. Tengo que hacer algo, aunque me cueste. Levantó la mirada al cielo oscuro. Y aquí la pregunta para ti, que escuchas esta historia. ¿Qué harías en el lugar de Marta? ¿Guardas silencio para sobrevivir o enfrentas al patrón, aunque eso signifique arriesgar tu vida? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Tomasa salió de la capilla del hospital con los ojos hinchados de tanto rezar. Al dar la vuelta al pasillo, vio a Marta apoyada contra la pared, con la ropa húmeda y el rostro tenso. ¿Qué hace aquí tan tarde?, preguntó Tomasa desconfiada. Marta la miró con seriedad. Necesito hablar con usted, no puedo hacerlo con nadie más. El tono de su voz tenía algo que le heló la sangre a Tomasa. Se sentaron en unas bancas de metal, lejos de miradas curiosas. Marta abrió su mochila y sacó un arma envuelta en un trapo. Intentaron matarme anoche. Si no fuera por su caballo, yo ya estaría muerta. Los ojos de Tomasa se abrieron como platos. ¿Mi caballo? Sí, asintió Marta. Él me empujó justo antes de que dispararan. Y lo peor es que reconocí al hombre. Era el mismo que vi con Leandro en secreto. Tomasa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba más pruebas para confirmar lo que ya sospechaba. Las dos mujeres se quedaron calladas unos segundos, como midiendo hasta dónde podían confiar. Fue Tomasa quien rompió el silencio. Mire, licenciada, yo ya sé quién intentó matar a mi hija. Y sé que ese pastel que le dio el patrón no era un regalo. Pero nadie habla en ese rancho. Todos tienen miedo. Marta asintió. Yo también lo he visto. Los papeles que revisé están llenos de mentiras. Ganado que nunca existió. Hectáreas declaradas que no son suyas. Maquinaria que solo aparece en facturas. Tomasa la miró fijo. Entonces no es solo mi hija. Es todo un robo. Exacto. Y si lo enfrentamos por separado, nos destruye. Pero si lo hacemos juntas, quizá tengamos una oportunidad. En ese momento nació un pacto. No lo sellaron con palabras bonitas ni con promesas, sino con el silencio compartido de dos mujeres que sabían que la verdad podía costarles la vida. Al amanecer, los trabajadores del rancho comenzaron a murmurar más de lo habitual. En las cocinas, en los corrales, hasta en las sombras del establo, las palabras flotaban como serpientes. Veneno, sobornos, tierras robadas. Uno de los peones se acercó a Pascual con disimulo. Dicen que la muchacha no se enfermó por accidente. Pascual frunció el ceño. Cállate, no repitas eso. Pero el joven insistió en voz baja. Yo vi al patrón con el forastero. Traían bolsas de dinero. Y no era la primera vez. Pascual se quedó en silencio. Su rostro endurecido decía más que cualquier palabra. Las murmuraciones crecieron hasta llegar a oídos de Tomasa. Cuando entró a la cocina para calentar café, dos mujeres bajaron la voz al verla, pero ella se acercó sin miedo. Si saben algo, díganlo, porque lo que ustedes callan me está matando a mi hija. Las mujeres bajaron la mirada, pero una de ellas soltó al fin. No es la primera que sufre así, doña. Hace años otra joven enfermó de golpe y desapareció. Todos lo sabíamos, pero nadie hizo nada. El silencio que siguió pesaba más que un grito. Esa misma tarde, Marta siguió revisando los registros con más detalle. Encontró contratos falsificados de venta de maíz a empresas fantasma
escrituras de terrenos que no le pertenecían al patrón y hasta recibos de maquinaria agrícola inexistente. Se detuvo en una hoja marcada con tinta corrida. Allí estaba la firma de un funcionario local, un apellido conocido en el pueblo. Entendió que no era solo Leandro, había más manos sucias metidas en ese negocio. Golpeó la mesa con rabia. Esto es más grande de lo que pensé. En ese momento entró Tomasa. Traía la cadena de Irene en la mano, la que Toño le había entregado. La colocó sobre los papeles. La encontraron en el molino, junto a una jeringa rota. Marta la miró sorprendida. Entonces, ahí es donde esconden las pruebas. Y si escondieron eso, ¿qué más habrá allí enterrado?, dijo Tomasa con los ojos llenos de determinación. Esa noche, mientras las dos planeaban qué hacer, un relincho rompió el silencio del monte. El caballo negro estaba cerca, vigilando. Marta lo observó desde la ventana. Ese animal nos guía. Es como si supiera dónde está la verdad. Tomasa se acercó y le puso la mano en el hombro. La verdad está en ese molino. Yo lo siento en los huesos. Pero ambas sabían que volver allí significaba jugarse la vida. El ataque contra Marta era prueba suficiente. Si entramos juntas, puede que no salgamos, advirtió Marta. Tomasa no dudó. Prefiero morir buscando justicia que seguir callando. El caballo volvió a relinchar, fuerte, como un eco que sellaba su decisión. Y en el aire, entre rumores de peones y documentos falsos, comenzó a gestarse la rebelión silenciosa de dos mujeres contra un hombre que creía ser intocable. El rancho estaba en silencio cuando Tomasa y Marta entraron a la casa grande. El olor a tabaco y whisky impregnaba el aire. Leandro estaba sentado en su sillón de cuero, con las botas apoyadas en la mesa y el sombrero inclinado hacia atrás. No parecía sorprendido de verlas, como si ya supiera que iban a venir. Así que decidieron hablar, dijo con calma, sin moverse. ¿Y qué piensan lograr? Tomasa dio un paso al frente, el coraje vibrando en su voz. Quiero que me diga de frente lo que le hizo a mi hija. Leandro se rió, un sonido seco, sin alegría. Tu hija se enfermó. No me culpes a mí de las desgracias de tu sangre débil. Marta se cruzó de brazos con el rostro firme. No estamos aquí para escuchar excusas. Tengo pruebas de tus papeles falsos, ganado inexistente, tierras robadas, maquinaria inventada. Por primera vez, los ojos de Leandro se endurecieron. Dejó el vaso en la mesa con un golpe seco. ¿Pruebas? Esos papeles son míos, y el que entra aquí juega bajo mis reglas. De pronto, se levantó de golpe. Su figura imponía, alta y pesada, con una energía que parecía llenar el cuarto. Se acercó a Tomasa, tan cerca que ella sintió el olor fuerte del alcohol mezclado con su perfume caro. Tú deberías estar agradecida de tener un techo y un plato de comida, dijo con voz baja, pero cargada de veneno. Si tu hija se muere será porque Dios lo quiso, no yo. Tomasa lo miró directo a los ojos, sin retroceder. No se equivoque, si mi hija muere, será por usted. Y no pienso callar. Leandro apretó los puños. Un instante pareció que iba a golpearla, pero se contuvo, dio un paso atrás y lanzó una carcajada falsa. Las dos creen que tienen valor, pero en este rancho el valor se paga con sangre. El silencio después de sus palabras fue más pesado que un trueno. Marta sabía que enfrentarlo de frente no funcionaría. Leandro estaba acostumbrado a intimidar, a ganar con miedo. Tenía que atraparlo en su propio juego. Mire, señor Galván, dijo con calma, aunque el corazón le latía fuerte. Yo soy una funcionaria y mis superiores ya saben que estoy aquí. Si algo me pasa, usted será el primero en caer. Leandro arqueó una ceja. ¿Amenazas? No. Advertencias, corrigió ella. Y si quiere que esto se quede entre papeles, necesito ver todo lo que oculta. El patrón la observó con una mezcla de odio y cálculo. Sabía que Marta no hablaba a la ligera, pero en su mente, Marta ya había tomado otra decisión: grabar cada palabra, cada gesto.
Tenía una pequeña grabadora escondida en su bolso, lista para captar lo que él mismo soltara bajo presión. Leandro volvió a su sillón, fingiendo calma. Se sirvió otro trago, pero su mano temblaba apenas. La gente como yo no cae. Somos los que damos trabajo, los que movemos este pueblo. Los demás solo obedecen. Tomasa explotó. ¿Y a costa de qué? ¿De envenenar a mi hija? ¿De callar a la gente con dinero y miedo? El patrón no respondió. Bebió de golpe y clavó la mirada en ella. Esa falta de respuesta era más peligrosa que cualquier insulto. Marta notó la tensión, sacó disimuladamente el bolso y apretó el botón de la grabadora. Tenía que empujarlo un poco más. Si de verdad cree que nadie puede tocarlo, dígalo en voz alta. Diga que usted controla a todos aquí. Leandro se inclinó hacia adelante con el rostro enrojecido por la ira. Claro que los controlo. Cada hombre, cada mujer, incluso sus hijos, todos dependen de mí. La grabadora seguía corriendo. Cuando las mujeres salieron de la casa, el aire fresco de la noche las golpeó como un alivio. El rancho estaba en silencio, pero ellas sabían que dentro se había encendido una mecha peligrosa. Tomasa respiró hondo. ¿Y ahora qué? Marta abrió su bolso y mostró el aparato que aún parpadeaba con luz roja. Ahora tenemos su confesión. No lo dijo todo, pero dijo lo suficiente. Tomasa la miró con mezcla de esperanza y miedo. ¿Y cree que con eso alcanza? No, respondió Marta, pero es el comienzo. Falta la pieza más importante, lo que esconde en el molino. Si encontramos eso, no podrá negarlo más. El relincho del caballo negro sonó en la distancia fuerte, como si confirmara sus palabras. Marta lo escuchó con un escalofrío en la espalda. Él nos está guiando, y no piensa olvidar lo que vio. Tomasa apretó los dientes. Entonces iremos hasta el final, aunque nos cueste. La noche cerró sobre ellas, densa y peligrosa. Pero algo había cambiado. Por primera vez, el poder de Leandro empezaba a resquebrajarse. El establo olía a heno húmedo y a sudor de animal. Tomasa estaba allí, fingiendo ordenar las pacas, cuando escuchó los pasos firmes del patrón entrar. El crujido de las tablas bajo sus botas retumbó como advertencia. «Aquí estás», dijo Leandro con voz grave, «siempre metiendo la nariz donde no te llaman». Tomasa apretó el trapo que tenía en las manos, disimulando el temblor. La grabadora que Marta le había dado estaba oculta en su falda, encendida. «No busco problemas», respondió ella firme. «Solo quiero entender por qué mi hija». El silencio fue denso. Leandro caminó despacio hacia uno de los corrales. El caballo negro, desde su rincón, levantó la cabeza inquieto, como si entendiera lo que estaba a punto de ocurrir. Tomasa sabía que debía empujarlo, hacerlo hablar. Respiró hondo y se atrevió. «Ella no se enfermó sola. Usted le dio ese pastel». Leandro soltó una carcajada amarga. «¿Y qué si lo hice? Nadie te va a creer». Tomasa lo miró fijo. «¿Entonces lo admite?» El patrón dio media vuelta, la sombra de su cuerpo tapando la poca luz que entraba. «Tu hija sabía demasiado. Hablaba con la gente, hacía preguntas. Y eso aquí no se permite». El aire se cortó como cuchillo. El corazón de Tomasa latía tan fuerte que temió que se escuchara más que la grabadora. Leandro se acercó, bajando la voz como quien comparte un secreto macabro. «No fue por odio, Tomasa. Fue por necesidad. Ella iba a abrir la boca. Y si alguien se entera de mis negocios, todo se acaba». Tomasa sintió que las piernas le fallaban, pero se sostuvo del corral. «Usted la envenenó». «Sí», dijo él sin titubear. «Y si vuelve a hablar de más, no dudaré en terminar lo que empecé». El caballo golpeó el suelo con la pezuña, nervioso. El eco de ese golpe llenó el establo como un presagio. Tomasa lo enfrentó con lágrimas en los ojos. «Es una niña, mi hija. ¿Cómo pudo hacer algo así?» Leandro no mostró remordimiento. «En este mundo, la gente débil estorba, y los que estorban desaparecen». La sangre le hervía a Tomasa. Por un instante pensó en lanzarse sobre él, en arañarle la cara, en gritar hasta romperse la garganta, pero no lo hizo.
porque sabía que lo más poderoso que tenía en ese momento no era su fuerza, sino cada palabra que estaba siendo grabada. Se obligó a bajar la voz, aunque la rabia la quemaba por dentro. Entonces mi hija no fue la primera, ¿verdad? El patrón no respondió de inmediato. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. He hecho lo que tenía que hacer, dijo al fin, con la voz cargada de orgullo. Aquí nada se mueve sin mi permiso. Si alguien piensa rebelarse, acaba igual que tu muchacha. Tomasa sintió un nudo en el estómago. Tenía lo que necesitaba. Esa confesión bastaba para hundirlo. Pero Leandro se acercó demasiado, inclinándose hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Si yo fuera tú, me iría lejos. Llévate a la enferma y desaparece. Es tu única salida. El caballo negro relinchó fuerte, rompiendo la tensión. Leandro volteó molesto. Ese animal maldito también debería desaparecer. Fue en ese instante que Tomasa lo supo. No había marcha atrás. Cuando Leandro salió del establo, confiado en su amenaza, Tomasa se dejó caer sobre la paca de heno. Las lágrimas rodaron, pero esta vez no eran de impotencia, sino de certeza. Sacó la grabadora y la apretó contra su pecho. Había arriesgado todo, pero lo había conseguido. La verdad estaba atrapada en esa cinta. El caballo se acercó despacio, bajando la cabeza junto a ella. Sus ojos oscuros parecían compartir la carga. Él no sabe lo que acabamos de hacer, susurró Tomasa, acariciando su crin áspera. Pero pronto lo va a descubrir. El caballo resopló como si entendiera. Tomasa se levantó con una fuerza renovada. Caminó hacia la salida con la grabadora bien escondida. El rancho seguía en silencio, pero dentro de ese silencio ya se escuchaba un rugido, el comienzo del fin para Leandro Galván. El amanecer llegó con un aire pesado, como si hasta el viento supiera lo que estaba por suceder. Tomasa llevaba la grabadora escondida en su rebozo, tan apretada contra el pecho que parecía un segundo corazón latiendo. Marta conducía la camioneta con el ceño fruncido, los ojos fijos en el camino de terracería que conducía al pueblo. ¿Segura que quieres hacerlo ahora?, preguntó Marta sin apartar la vista. Si me espero, me voy a arrepentir, respondió Tomasa firme. Y ese hombre va a seguir pisoteando a todos. La camioneta dio un brinco en un bache, pero ninguna soltó la grabadora ni la decisión. Ese día, el peso de la verdad viajaría con ellas hasta la oficina de justicia. El edificio municipal era pequeño, con paredes desconchadas y un letrero viejo que decía Ministerio Público. Marta entró decidida, Tomasa detrás, temblando pero sin retroceder. El funcionario de guardia, un hombre con lentes empañados, apenas levantó la vista de sus papeles. ¿En qué puedo ayudarlas? Marta puso la grabadora sobre el escritorio. Traemos una confesión, y no es cualquier cosa. El hombre arqueó las cejas, tomó el aparato y lo escuchó unos segundos. El silencio en la oficina se volvió espeso cuando la voz de Leandro Galván llenó el cuarto. Tu hija sabía demasiado. La envenené. El funcionario tragó saliva. ¿Están seguras de lo que traen? Tomasa lo miró con ojos encendidos. Más seguras que nunca. La noticia corrió más rápido de lo esperado. Esa misma tarde, 2 patrullas llegaron al rancho. Los peones se reunieron en silencio, observando cómo los agentes entraban con armas listas. Leandro salió de la casa grande con su habitual calma, como si todo fuera un malentendido. ¿Qué significa esto?, preguntó, encendiendo un cigarro. Está bajo arresto por intento de homicidio y fraude, respondió el jefe de los agentes. El patrón sonrió con soberbia. No tienen pruebas, pero cuando le mostraron la grabadora, su rostro se endureció. No dijo nada, solo lanzó una mirada furiosa hacia el establo, donde el caballo negro observaba desde lejos, inmóvil como una estatua. Lo esposaron frente a todos. El silencio de los peones se rompió en murmullos. Algunos sonrieron apenas, otros bajaron la cabeza incrédulos. En el pueblo, el arresto causó revuelo.
Los abogados de Leandro no tardaron en aparecer, vestidos de trajes caros, con palabras medidas y sonrisas ensayadas. «La grabación no tiene validez», dijo uno frente al juez. «Es una manipulación. Mi cliente jamás envenenaría a nadie». Tomasa estaba en la sala, apretando los puños mientras escuchaba esas mentiras. Marta, a su lado, no apartaba la mirada del juez. «La prueba es clara», intervino ella. «Y si hace falta, podemos llevar a testigos que confirmen el patrón de abusos y fraudes de ese hombre». El abogado replicó con tono burlón. «¿Testigos? ¿Peones muertos de hambre? Eso no es evidencia, es chisme». Tomasa se levantó de golpe. «Mi hija está en un hospital por culpa de ese hombre, y ustedes quieren llamarlo chisme». El juez golpeó la mesa para imponer orden, pero en la sala ya se había sembrado la semilla. Las palabras de Tomasa habían llegado a todos. Esa noche, Tomasa volvió al hospital. Irene seguía conectada al suero con la piel pálida, pero al verla abrir los ojos unos segundos, la madre sintió una chispa de esperanza. «Hija, escucha, lo arrestaron. El hombre que te hizo esto ya está en la cárcel». Irene sonrió apenas, débil, y cerró los ojos de nuevo. Pero esa mínima reacción le dio a Tomasa más fuerza que cualquier triunfo legal. Mientras tanto, en la celda del municipio, Leandro fumaba con calma. Sus abogados le aseguraban que saldría pronto. «Esto no va a durar», dijo él, con una seguridad que helaba. «Tengo amigos en todas partes. No me van a dejar caer». Los abogados asintieron. Y aunque estaba tras barrotes, la sensación de peligro no se había ido. De madrugada, Marta revisaba sus notas en un cuarto del hotel. Tenía la grabación, los papeles falsos y ahora el arresto. Pero algo no la dejaba dormir. El recuerdo de la silueta que la atacó en el molino. Ese hombre seguía suelto. Apagó la lámpara y miró por la ventana hacia el monte. En la distancia, escuchó un relincho. «El caballo negro. No hemos terminado», susurró. Sabía que lo más difícil estaba por venir, demostrar que la verdad no era solo un rumor, sino un crimen que nadie podría negar. Y en el rancho vacío, bajo el cielo oscuro, el caballo volvió a relinchar, como recordando que la justicia apenas había empezado a galopar. El hospital estaba en silencio, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Tomasa dormitaba en la silla dura junto a la cama de Irene, con las manos entrelazadas en oración. Un suspiro leve la despertó. Levantó la vista y vio los ojos de su hija, abiertos, cansados, pero llenos de vida. «Mamá», susurró Irene con la voz débil, casi un hilo de aire. Tomasa se levantó de golpe, apretándole la mano con fuerza. «Aquí estoy, hija. Aquí sigo». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras la abrazaba con cuidado. Irene estaba frágil, pero lúcida. El veneno no había podido arrancarla de la vida. «Creí que no iba a volver a verte», dijo Tomasa entre sollozos. Irene sonrió apenas. «Yo tampoco, pero todavía tengo cosas que hacer». Ese instante, breve pero eterno, fue la chispa que encendió de nuevo la esperanza. Con los días, Irene recuperó algo de fuerza. Aún se veía pálida y el cansancio la vencía rápido, pero sus pensamientos eran claros. Una tarde, mientras Tomasa le acomodaba las cobijas, Irene habló con voz firme. «Mamá, quiero estudiar veterinaria». Tomasa la miró sorprendida. «Hija, primero tienes que sanar. No te llenes de sueños ahora». Pero Irene negó con la cabeza. «No es un sueño, es lo que tengo que hacer. Si supiera cuidar mejor de los animales, si tuviera las herramientas, quizá el caballo no habría sufrido tanto en ese rancho. Quizá hasta podría devolverle lo que él hizo por mí». Tomasa la acarició con ternura, conteniendo las lágrimas. «Tu semilla siempre fue esa, cuidar. Ahora toca regarla». Esa misma tarde, mientras el viento del campo soplaba fuerte, un relincho rompió la calma del rancho. Los pocos peones que quedaban salieron de los corrales, incrédulos. El caballo negro regresaba. Su pelaje estaba cubierto de polvo.
las patas marcadas de cansancio, pero sus ojos brillaban con la misma fuerza de siempre. Pascual fue el primero en reconocerlo. «Volvió», dijo con la voz quebrada. El animal caminó directo hacia el establo vacío, como si nunca se hubiera ido. Nadie se atrevió a detenerlo. Nadie podía. Marta, que aún investigaba en el rancho, lo observó con asombro. Es como si supiera que ya no tiene que esconderse. El caballo resopló y golpeó la tierra con la pezuña, como marcando su territorio. Cuando Tomasa llevó a Irene de regreso al rancho, todavía débil, el caballo la reconoció de inmediato. Se acercó despacio, bajando la cabeza hasta su pecho. Irene levantó la mano temblorosa y acarició su crin. Una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Sabía que ibas a volver. El animal se quedó quieto, respirando con fuerza, como si entendiera cada palabra. Los peones observaron la escena en silencio. Era algo más que un reencuentro. Era la confirmación de que ese lazo no podía romperse, ni con veneno ni con miedo. Marta se acercó a Tomasa. «Tu hija tiene un destino, y ese caballo es parte de él». Tomasa asintió. En el fondo lo sabía desde siempre. En las semanas siguientes, Irene comenzó a mejorar. Aunque aún caminaba despacio, dedicaba horas a leer libros de veterinaria prestados por Marta, que se los conseguía en la ciudad. Cada vez que podía, se sentaba junto al caballo, hablándole en voz baja, mientras repasaba páginas llenas de dibujos de huesos y músculos animales. «Un día yo también voy a curarte», le prometía acariciándole el lomo. Tomasa la miraba desde lejos, con orgullo y miedo a la vez. Sabía que ese camino no sería fácil, pero también que esa semilla ya había germinado. Y aunque la herida seguía abierta, la voluntad de Irene comenzaba a darle sentido al dolor. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos de maíz, Irene se sentó con su madre bajo el árbol grande del rancho. «Mamá, lo que pasó aquí no se puede olvidar. Pero quiero que algún día este lugar no sea recordado solo por el dolor, sino por lo que yo logré hacer con lo que me dejaron». Tomasa la abrazó fuerte. «Entonces que así sea, hija. Si tu destino es sanar, yo caminaré a tu lado». El caballo negro relinchó, levantando polvo al galope. Parecía anunciar que la historia aún no terminaba, que había más camino por recorrer. Tomasa lo observó con una mezcla de respeto y gratitud. Ese animal había visto la maldad más oscura, pero también traía de regreso la esperanza. Y en esa tierra marcada por secretos y heridas, empezaba a crecer algo nuevo, la semilla de un futuro distinto. El salón estaba repleto. Bancos de madera crujían bajo el peso de los peones que habían decidido romper el silencio. Tomasa estaba sentada al frente con la mirada fija en el juez. Irene, aún frágil, permanecía a su lado, envuelta en un rebozo. Marta acomodó una carpeta gruesa sobre la mesa, llena de papeles que ardían más que pólvora. El aire olía a tensión y a miedo, mezclado con un extraño aroma a esperanza. El juez carraspeó. «Se abre la audiencia. Escucharemos los testimonios». El primero en levantarse fue Pascual. Avanzó lento, con las manos temblando, pero con los ojos decididos. «Yo trabajé 30 años en ese rancho, y puedo decir que el patrón nos obligaba a firmar papeles falsos, vacas que nunca existieron, cosechas infladas, todo era mentira». El murmullo en la sala se volvió ensordecedor. El juez pidió silencio, pero la semilla ya estaba plantada. Por primera vez, alguien se atrevía a decirlo frente a todos. Uno tras otro, los trabajadores comenzaron a hablar. Un joven peón confesó que había visto dinero pasar de mano en mano, siempre en bolsas negras. Una cocinera contó que escuchó a Leandro hablar de sobornos con un funcionario. Y a la muchacha, la voz de la cocinera se quebró. «Yo la vi comerse ese pastel». Desde ese día ya no volvió a sonreír. El rostro de Tomasa se endureció, pero en sus ojos brilló un rastro de justicia. No eran solo sus palabras contra las de Leandro. Ahora eran todos. El patrón, sentado al fondo con traje impecable, apretaba la mandíbula. No hablaba, pero su silencio era un veneno que envenenaba el ambiente.
Cuando le tocó el turno a Marta, la sala se quedó en silencio absoluto. Abrió su carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa del juez. Aquí están las facturas de la maquinaria que nunca llegó, compras millonarias a empresas fantasma, y aquí los registros de ganado inexistente. 500 cabezas en el papel, apenas 300 en los corrales. El juez tomó las hojas, examinándolas con el ceño fruncido. ¿Y quién firmó estos contratos?, preguntó. Marta levantó un documento con tinta corrida. El mismo funcionario que recibía dinero de Leandro Galván. Lo encontraremos si hace falta. Los murmullos volvieron a crecer. Ahora ya no era solo un patrón abusivo. Era un fraude que llegaba a los despachos del gobierno. Los abogados de Leandro se levantaron de inmediato, con sonrisas tensas y palabras ensayadas. Todo esto no son más que suposiciones, dijo uno. Documentos que cualquiera pudo falsificar. Testimonios manipulados por resentimiento. El juez levantó una ceja. ¿Insinúa que todos estos trabajadores mienten? Exactamente, respondió el abogado confiado. Un murmullo indignado recorrió la sala. Tomasa se puso de pie, alzando la voz. ¿Entonces mi hija también miente? ¿El veneno que casi la mata es un invento? El silencio cayó como un golpe seco. Los abogados no supieron qué responder. Mientras todo esto ocurría en el pueblo, en el rancho la tensión crecía. Algunos trabajadores celebraban en voz baja que al fin alguien enfrentara al patrón. Otros, en cambio, tenían miedo de que, aunque estuviera preso, Leandro encontrara la forma de regresar. «Ese hombre siempre cae parado», dijo uno, mirando hacia el horizonte. «Si vuelve, nos va a hacer pagar caro por hablar». Pascual los escuchó, cansado pero firme. «Ya no podemos callar. Si él regresa, al menos no podrá decir que no supimos defendernos». El caballo negro estaba en el corral, inquieto, como si sintiera la tensión de los hombres. Relinchaba abajo, caminando en círculos. Parecía un presagio. De vuelta en la sala, el juez miró a Leandro directamente. «Señor Galván, ¿tiene algo que decir?». El patrón se levantó despacio. Su rostro ya no tenía la calma arrogante de antes. Ahora mostraba grietas de furia y cansancio. «Todo esto es un circo», gruñó. «Esta gente me debe la vida. Si comen, si trabajan, si tienen techo, es gracias a mí, y así me pagan». Se escucharon abucheos en la sala. Tomasa lo miró con el rostro endurecido. «Usted nunca dio vida, Leandro, solo supo robarla». Por primera vez, el hombre no tuvo respuesta. El juez cerró la carpeta. Con las pruebas y testimonios presentados, este tribunal decreta que el señor Leandro Galván deberá permanecer en prisión preventiva mientras se continúa el proceso. Un murmullo de alivio recorrió la sala. Tomasa tomó la mano de Irene, apretándola con fuerza. Marta respiró hondo, sintiendo que al fin el muro del poder comenzaba a desmoronarse. Y en ese instante, el rancho dejó de ser un lugar de silencio obligado para convertirse en un campo de batalla donde la verdad había empezado a germinar. La sala del tribunal estaba llena. Afuera, en la plaza, la gente se había reunido como si esperara un veredicto que no era solo legal, sino moral. Tomasa e Irene estaban en primera fila, con Marta al lado. El juez leyó la sentencia con voz firme, cada palabra golpeando como martillo. Leandro Galván es declarado culpable de fraude agravado, asociación ilícita y tentativa de homicidio. La condena es de 30 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Para muchos era la primera vez que un hombre tan poderoso recibía castigo. Leandro permaneció de pie, sin mostrar emociones. Solo apretó los labios, como si la sentencia no fuera más que un estorbo temporal. Tomasa bajó la cabeza y apretó la mano de Irene. No celebró, solo sintió el peso de años de dolor liberarse un poco de su pecho. Días después, en la fría sala de visitas de la cárcel, Leandro esperaba aburrido, con los brazos cruzados. Creía que sería uno de sus abogados. Pero cuando la puerta se abrió, la vio a ella. «Lucía», murmuró sorprendido.
Su hermana, que llevaba años sin aparecer, entró con paso lento, el cabello canoso recogido, el rostro endurecido por la vida. Sus ojos, sin embargo, guardaban un fuego antiguo. «No pensabas verme, ¿verdad?», dijo con voz firme. Leandro sonrió de lado, cínico. «Vine aquí por una traición, no por lo que dicen. Y supongo que vienes a reclamar tu parte de las tierras». Lucía se sentó frente a él, mirándolo con un odio contenido. «No vine por tierras, vine a decirte lo que me callé toda la vida». Lucía clavó los ojos en su hermano, sin pestañear. «¿Recuerdas cuando éramos niños, cuando padre murió y tú tomaste el rancho como si fuera tuyo? ¿Recuerdas cómo me dejaste encerrada aquella noche porque descubrí tus tratos?» Leandro bajó la mirada un instante, pero pronto recuperó su sonrisa. «Eras débil, siempre lo fuiste». Lucía apretó los dientes. «No era debilidad, era miedo. Y lo que me hiciste no se olvida. Los golpes, las humillaciones, la forma en que me obligaste a callar mientras te enriquecías con el dolor de los demás». El silencio entre ellos fue denso. Por primera vez, Leandro no tuvo respuesta inmediata. «Toda mi vida cargué con esa vergüenza», continuó Lucía. «Vi cómo destruías a los trabajadores, cómo convertías el rancho en un infierno, y nunca hablé». Se inclinó hacia él con los ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer. «Pero ahora todos saben quién eres. No solo el hombre que envenenó a una niña, sino el hermano que nunca dejó de ser un abusador». Leandro golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar el eco por la sala. «Cállate». Lucía no se inmutó. «No, ya no. Pasé demasiado tiempo callando. Ahora es tu turno de escuchar». El guardia se acercó, listo para intervenir, pero ella levantó la mano. «Ya terminé». Se levantó despacio, dejando a Leandro con el rostro desencajado. Antes de salir, Lucía se detuvo en la puerta y lo miró por última vez. «No vine a perdonarte, Leandro. Vine a liberarme. Tú me robaste mi vida, pero ya no tendrás el poder de robarme el silencio». Leandro se quedó solo, con la rabia mordiéndole las entrañas. Golpeó la mesa otra vez, pero ya nadie lo escuchaba. Lucía salió al pasillo, respirando hondo, como si por fin soltara un peso que había cargado por décadas. En el pueblo, la noticia de la sentencia corrió como viento. Los peones que antes vivían en miedo comenzaron a reunirse, hablando de formar una cooperativa para trabajar las tierras sin patrón. Marta entregó nuevos documentos al juez, asegurando que las propiedades incautadas se usaran en beneficio de la comunidad. Tomasa, de pie junto a Irene, escuchaba a los hombres hablar de proyectos, de siembra, de esperanza. «No es justicia completa», dijo en voz baja, «pero es un comienzo». Irene apretó su mano. «Es la tierra, mamá. La tierra siempre guarda lo que sembramos. Y esta vez sembramos verdad». En ese instante, un relincho resonó desde el corral. El caballo negro levantó la cabeza, con la mirada firme hacia el horizonte, y todos entendieron que, aunque la lucha había costado demasiado, por fin la tierra empezaba a respirar justicia. El campo amaneció distinto. Donde antes reinaba el miedo y el silencio, ahora se escuchaban voces organizadas, manos dispuestas a trabajar sin cadenas. Tomasa llegó temprano al terreno que la cooperativa agrícola había recibido tras el juicio. Los surcos estaban listos, las semillas preparadas. Los campesinos la saludaron con respeto. «Usted será la encargada, doña Tomasa», le dijo Pascual, entregándole un cuaderno de cuentas. «Nadie mejor que usted para llevarnos adelante». Ella apretó el cuaderno contra el pecho. Nunca había tenido un título, pero la vida la había hecho administradora de dolores, de hambres y de esperanzas. «Entonces sembremos bien», respondió, «porque lo que plantemos hoy será lo que comerán nuestros hijos mañana». Las palas y los arados comenzaron a trabajar. El sonido del metal contra la tierra marcaba el inicio de una etapa nueva. Tomasa caminó entre las filas de maíz recién germinado.
El olor a tierra húmeda le llenaba los pulmones, recordándole la infancia en la que todo parecía posible. Se detuvo frente a los peones más jóvenes. Aquí no habrá abusos. Cada uno recibirá lo que le corresponde, ni más ni menos. Uno de ellos, un muchacho de apenas 17 años, levantó la mano tímidamente. «¿Y si no alcanza, doña?». Tomasa lo miró con ternura y firmeza. «Entonces todos compartiremos lo poco, pero no volveremos a quedarnos callados cuando alguien robe lo nuestro». Las palabras fueron recibidas con asentimientos y miradas de alivio. Era la primera vez que se sentían parte de algo suyo. En el pueblo, Marta instaló su pequeña oficina en una habitación de la alcaldía. Sobre su escritorio se apilaban carpetas de auditorías nuevas. «Estos no son solo números», le dijo al secretario municipal, «son vidas. Cada peso desviado significa un niño sin escuela o un campo sin sembrar». El secretario intentó restarle importancia. «Usted ya hizo bastante con lo de Galván, déjelo ahí». Marta lo miró fijo, con la calma de quien ya había enfrentado amenazas de muerte. «No vine a hacer un favor, vine a limpiar lo que está podrido y no pienso detenerme». El hombre se quedó callado. Había algo en su voz que no admitía discusión. De vuelta en la cooperativa, Tomasa se enfrentó a su primer desafío. El tractor viejo que usaban se descompuso en pleno trabajo. Los hombres se miraron preocupados. «Si no lo arreglamos, vamos a perder la siembra», dijo uno. Tomasa pensó rápido. Recordó lo que alguna vez oyó a Leandro presumir, que tenía contactos en la ciudad para conseguir maquinaria. Pero esa vez no sería un negocio sucio, sino un trato justo. «Vamos a juntar lo que tengamos», propuso. «Compraremos un tractor entre todos, no uno inventado en papeles, sino uno que ruede en esta tierra». Los hombres dudaron, pero ella insistió. «Si trabajamos como antes, con miedo, nunca saldremos de aquí, pero si lo hacemos juntos, lo lograremos». Esa noche, reunidos bajo una lámpara de petróleo, juntaron lo suficiente para dar el primer pago. Y por primera vez, el dinero no desapareció en bolsillos ajenos. El caballo negro reapareció en los sembradíos, caminando entre las hileras de maíz. Nadie lo reclamaba, nadie lo ataba. Era libre, pero nunca se alejaba demasiado. Los niños de la cooperativa lo seguían, riendo como si fuera un guardián del nuevo tiempo. Tomasa lo observó con una sonrisa cansada. «Ese animal ha visto más verdades que cualquiera de nosotros, y aún así sigue de pie». Irene, que ya empezaba a recuperar fuerzas, acarició la crin del caballo. «Él me salvó, y ahora quiero salvar a otros como él». Sus palabras resonaron como promesa. Mientras el campo florecía, el pueblo murmuraba. Algunos decían que los abogados de Leandro aún buscaban la manera de reducir su condena. Otros aseguraban que sus aliados en el gobierno no estaban dispuestos a dejar que Marta siguiera escarbando. Una tarde, Marta llegó a la cooperativa con rostro serio. «No se confíen. Lo de Galván fue una victoria, pero no la guerra. Aún hay manos poderosas que quieren mantenernos en silencio». Tomasa asintió, con la mirada dura. «Entonces tendremos que arar no solo la tierra, sino también la verdad». El viento sopló fuerte sobre los campos de maíz, levantando polvo y semillas, y en ese movimiento todos sintieron que la historia aún no estaba cerrada. Porque aunque habían empezado a sembrar un futuro, las sombras del pasado aún rondaban, esperando su momento para volver. El campo despertaba lento. La bruma se levantaba sobre las hileras de maíz y los gallos cantaban en coro, anunciando un día nuevo. Tomasa salió de la pequeña casa de la cooperativa con una manta sobre los hombros. Irene caminaba a su lado, más fuerte que semanas atrás, con los ojos brillando como cuando era niña. A unos metros, el caballo negro esperaba, inmóvil, con la cabeza en alto. Se detuvieron juntos al borde del terreno. El sol, apenas asomando, pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados. Tomasa respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara su pecho. «Mira, hija»,
Antes todo esto era silencio y miedo. Ahora es tierra viva. Irene sonrió, apoyándose en su madre. Y lo será aún más. El caballo resopló, como si confirmara sus palabras. Mientras observaban el amanecer, el recuerdo de lo pasado se coló inevitable. Las noches en vela en el hospital, la confesión arrancada en el establo, los rumores de tierras robadas. Todo seguía allí, como cicatriz abierta. Tomasa habló en voz baja, como si hablara más al viento que a su hija. No podemos olvidar lo que nos hicieron, porque si olvidamos, un día volverá a repetirse. Irene apretó su mano. No lo olvido, mamá. Pero tampoco quiero que todo lo que soy sea dolor. Quiero que lo que viví sirva para levantarme. Tomasa la miró con un orgullo sereno. Esa es la diferencia, hija, que de la herida supiste sembrar semilla. El caballo dio unos pasos hacia ellas, bajando la cabeza, como si también escuchara. Un grupo de peones pasó a lo lejos, rumbo a los surcos, saludando con respeto. Nadie corría ni evitaba la mirada. Ahora trabajaban con otro aire, el de la gente que siente que la tierra es suya. ¿Te das cuenta?, preguntó Irene. Este campo antes estaba lleno de miedo. Ahora tiene voces, risas. Tomasa asintió. Eso es justicia también. No solo meter al patrón a la cárcel, sino devolverle a la gente la voz. El caballo negro relinchó fuerte, rompiendo la calma. Su sonido se extendió sobre el campo como una campana. Los trabajadores levantaron la vista y sonrieron. Ese animal ya no era un testigo oculto de injusticias. Ahora era símbolo de resistencia. Irene se acercó al caballo y apoyó la frente en su cuello. Cerró los ojos un momento. Tú me salvaste, y yo te prometo que aprenderé a salvar a otros como tú. El caballo permaneció quieto, como si entendiera la promesa. Tomasa, viéndolos juntos, sintió que el ciclo se cerraba. La niña que había sido víctima ahora era semilla de futuro. Vas a lograrlo, hija, dijo Tomasa, porque tienes algo que ni el veneno pudo matar, tu fuerza. Irene levantó la mirada hacia el horizonte, donde el sol ya subía más alto. Quiero que un día este lugar sea recordado, no por el miedo, sino por todo lo que hicimos después de él. El campo, con su verde intenso, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El viento movía las hojas de maíz, como si fueran un mar en movimiento. Tomasa, Irene y el caballo negro permanecieron de pie, mirando el amanecer. No hablaban, porque ya no hacía falta. El silencio ahora no era miedo, sino paz. Tomasa pensó en lo vivido. La injusticia, la lucha, la verdad, arrancada a gritos. Todo había dejado marcas, pero esas marcas eran también raíces. El horizonte está abierto, hija, susurró. Irene sonrió, acariciando al caballo. Entonces vamos a caminar hacia él, juntas. El caballo relinchó una última vez, fuerte, profundo, como si fuera un canto, y con ese sonido, el amanecer se completó. El sol iluminó sus rostros. Las sombras largas de madre, hija y caballo se proyectaron sobre la tierra recién arada. Tres figuras unidas por el dolor, pero también por la esperanza. El futuro no estaba garantizado, pero por primera vez no se sentía como una amenaza, sino como una promesa. Tomasa cerró los ojos y dejó que la luz la acariciara. Irene, lo que pasó aquí no fue en vano. Este dolor se convirtió en fuerza. Y esta tierra, aunque marcada, nos va a dar vida. Irene asintió, con la voz firme. Seguiremos adelante, mamá, sin olvidar, pero sin dejar que el miedo decida por nosotras. El caballo levantó la cabeza hacia el horizonte, como si también buscara ese camino nuevo. Y así, al borde de los campos, con el sol naciendo y la tierra lista para sembrar, la historia encontró su final. No en el castigo, sino en la esperanza que brota cuando la verdad ya no se puede enterrar. Al final, lo que esta historia nos enseña es que la tierra siempre guarda memoria. Puede ser herida, saqueada o marcada por el dolor, pero también sabe sanar cuando alguien se atreve a sembrar verdad. Tomasa, Irene y aquel caballo negro nos recuerdan que la justicia no siempre llega de golpe, pero cuando brota, transforma el miedo en esperanza.
porque no se trata solo de vencer al que oprime, sino de arar de nuevo con dignidad, para que los que vienen detrás encuentren surcos limpios y un horizonte abierto. Y ahora te pregunto a ti que llegaste hasta aquí, ¿qué huellas quieres dejar en tu propia tierra? Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta y compártela con alguien que valore la fuerza de la verdad y la esperanza. Déjame en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque tu voz es parte de esta comunidad que sigue creyendo en historias que tocan el alma. Y si quieres seguir viviendo relatos tan intensos y conmovedores como este, suscríbete al canal. Es la forma más sencilla de sembrar juntos un camino lleno de justicia, memoria y esperanza. Tu apoyo es la semilla que mantiene vivas estas historias.